Un viaje por la historia de la Almería. Bueno, este viaje vamos a recorrer... permitidme que ponga tiempo ahora. Vamos a recorrer pues toda la historia. Vamos a ir desde la prehistoria y aquí tenemos el famoso círculo de piedra que está en Inglaterra, Stonehenge, de época prehistórica, y vamos a llegar pues hasta la edad contemporánea, nuestro tiempo actual, con los satélites. O sea, en fin, un viaje extenso, de muchos años, un viaje largo. Va a ser un viaje un poco movido porque vamos a ir a veces hacia adelante, a veces hacia atrás, pero bueno, al final daremos un paseíto por la playa de Cádiz y así pues nos relajamos para terminar. Bien, pues ese satélite que vemos ahí, que es uno de los elementos de nuestra vida contemporánea, tiene una influencia fundamental en nuestra vida a día de hoy. ¿Por qué? Pues como todos estos elementos, porque gracias a los satélites tenemos las redes y pues he puesto estas tres imágenes. Es un portátil, mi portátil Samsung, que lleva conmigo toda la vida, yo le tengo un cariño. El móvil, que estamos hoy en día todo el día pegados al móvil, ¿verdad? Y aquello que puede parecer una galaxia o una imagen de, pues no sé, quizá neuronas en funcionamiento, pues no, es un mapa, entre comillas, de Internet, creo del año 2005, de la cantidad de conexiones que se producen al día en Internet, la cantidad de información que circula. En la antigüedad, bueno, se perdió la maravilla de la Biblioteca de Alejandría, pero hoy en día, pues gracias a Internet, tenemos acceso a bibliotecas y archivos por todo el planeta, museos, afortunadamente, porque yo desde casa no podría vivir a todos los sitios que he estudiado si no hubiera sido gracias a Internet. Y en Internet yo paso mucho tiempo con el ordenador y con los móviles, no sé si vosotros también tenéis ese vicio. Bueno, pues es muy conocida la página de Google para hacer búsquedas. Bueno, para un investigador hay páginas más específicas, pero bueno, Google está muy bien para buscar información. YouTube es una página de vídeos que todos conocéis y precisamente he elegido una charla que dio Steve Jobs, el creador de Apple, de la empresa Apple, de los iPads, de los iPhone, porque esta charla un día la encontré casualmente por internet, la escuché y bueno, vino a mi vida en un momento muy oportuno y entonces le tengo especial cariño y de ahí que bueno, pues la he elegido un poco como guía para estructurar un poco la charla. Bien, ¿qué dice Steve Jobs en esa charla que da en una universidad de Stanford, una universidad de Estados Unidos? Se titula, creo que se la conoce como Connecting Dots, conectando los puntos. No, os he puesto abajo el enlace, pues si la queréis buscar y os interesa, pero bueno, voy a resumir las tres ideas principales que da Steve Jobs en esa charla, no es una charla tampoco muy larga. Él dice, una primera idea es la importancia de conectar los puntos, una segunda idea que da en la charla es la importancia de encontrar lo que uno ama y una tercera idea que desarrolla es la importancia de seguir la intuición. Son las tres ideas que él desarrolla un poco en esa charla. Entonces, bueno, vamos a empezar con, la primera, esta idea de conectar los puntos. ¿Qué dice Steve Jobs? Pues dice que él se apuntó a la universidad, estuvo un tiempo inscrito una serie de meses allí y en un momento dado dejó las clases obligatorias y se apuntó a algo que le gustaba, que era la tipografía, la caligrafía, unos temas que en principio pues no era lo que él había ido allí, pero eligió por su afición o por su pasión por ese tema, pues bueno, me dejo las clases y me voy a estas clases de tipografía, de caligrafía. Y dice claramente, dice, a priori nada de esto tenía una aplicación práctica en mi vida, sin embargo, 10 años después todo tuvo sentido para mí. Porque si no hubiera ido a esas clases de tipografía y de caligrafía, no hubiera incluido la tipografía y la caligrafía en los ordenadores y hoy en día pues no tendríamos la cantidad de fuentes de caligrafía que tenemos en Windows, que tenemos en los programas de documento de texto. Entonces dice una frase fantástica, a mí me lo parece, por supuesto era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro, pero fue muy muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes conectar los puntos hacia atrás. Bueno, pues con esta idea de conectar los puntos hacia atrás, pues vamos hacia atrás. Hemos dicho que vamos a viajar en el tiempo, pues vamos hacia atrás. Cuando yo era un crío, bueno, yo llegué a Cádiz con 10 años,
Bueno, yo era un apasionado, me encantaba jugar y hacer puzzles. Me encantaban los juegos de construcción, Les Sin Castillos, entonces era el Tente creo también, ahora ya son los Lego me parece. Bueno, de hecho son dos aficiones que me siguen gustando. Os he puesto aquí una página, un canal de YouTube de Cubi, que es un chico que se dedica a resolver puzzles y rompecabezas y yo paso unos ratos estupendos viéndolo. Y el Sin Castillo desapareció, pero ahora ha vuelto otra vez Sin Castillos Nueva Generación o algo así. O sea que bueno, si seguís siendo niños grandes como yo, pues podéis comprar todavía el Sin Castillos. Bien, pero de niño, pues aparte de jugar, pues uno tiene que ir al cole. Efectivamente no queda más remedio. Entonces, bueno, pues yo en Cádiz, cuando llegué a Cádiz, la primera imagen es el Manuel de Falla, el colegio donde yo estudié segunda etapa de GB, desde el sexto hasta octavo, y fui la última promoción que estudié francés. Ya luego vinieron la gente de inglés, pero yo estudié francés en el cole. Y luego pasé al instituto Cortadura, hice francés hasta COU, elegí ciencias puras. Todos los profesores decían, pero si tú eres de letras, ¿qué haces en ciencias puras? Digo, bueno, pues hice ciencias puras hasta COU. Y al llegar a COU, pues me gustaban muchas cosas y pensé estudiar incluso arquitectura. Me gustaba, me atraía la idea. De hecho, vamos a hablar de arquitectura. Yo veía, de forma muy ingenua, muy sencilla, porque bueno, tenía 18 años, tampoco era yo muy maduro a lo mejor para mi edad. Decía, bueno, la arquitectura pues es algo más o menos fácil, es una actividad que tiene como 3 etapas. Primero yo hago un proyecto, ese proyecto pues tengo un sistema de medidas y con ese sistema de medidas hago unos trazos geométricos y tengo los planos del edificio que quiera construir. Luego viene el proceso de construcción, pues se ponen en marcha los materiales de construcción, las técnicas de construcción, los obreros, aquello se coordina. Y por último, como resultado, pues tengo el edificio terminado y luego pues con el tiempo a lo mejor pues hay que hacer reformas o hay que restaurarlo, en fin, porque el tiempo pues también hace de las suyas, ¿no? A mí esto me parecía, uy, qué bien, qué fácil la arquitectura, pero ya luego cuando miré el plan de estudios dije, me parece que esto es más complicado de lo que yo pensaba, voy a irme a filología francesa, que se me daba muy bien los idiomas, digo, vamos a esto de los textos, que va a ser más fácil, era un poco vago a lo mejor, y entonces opté por apuntarme en mi ciudad, en Cádiz, en la Facultad de Filosofía y Letras, me apunté en filología en concreto filología francesa. Bueno, ¿qué se estudia en filología? Porque esto hay mucha gente que dice, ¿filología eso qué es? O filosofía, se piensan que es filosofía. Pues básicamente lo que hacemos es leer mucho, intentar leer bien, que no siempre es fácil, porque muchas veces cuando leemos un texto, pues a lo mejor se entiende mal y hay que estudiarlo a fondo para entenderlo bien, sobre todo si son textos antiguos, ¿vale? Porque bueno, todavía un texto en español del siglo XXI es fácil de entender, pero si me voy a un texto en otro idioma y me voy a un texto del siglo II o de la Edad Media, ya es todo más complicado. Luego, otra cosa que hacemos también en filología es estudiar simbolismo. La literatura está llena de símbolos y pues es una carrera de 5 años en la que nos especializamos en leer y entender literatura, comentario de texto, en fin. Entonces terminé la carrera, fueron 5 años magníficos disfrutando con mis compañeros de carrera y cuando terminé, pues como muchos, hice unas oposiciones y empecé a dar clase pues, en un instituto de secundaria de francés. Y entonces, bueno, pues en principio estuve muchísimos años dando clase de francés, la arquitectura, aquello ya parecía que no iba a volver a formar nunca parte de mi vida. Y de repente, bueno, pues en 2006 me viene un problema de salud. Como no podía hacer vida normal, pues me incapacitan. Y entonces, pues de repente, pues mi vida profesional como profesor, que me encantaba, pues se termina. Y bueno, la verdad es que lo pasé mal, porque a mí me encantaba mi trabajo. Me gustaba mucho compartir con los chavales lo que yo podía a lo mejor enseñarles. Y bueno, pues estuve un par de semanas mal, a punto de venirme abajo. Y justo en ese momento es cuando apareció, afortunadamente, la charla de Steve Jobs en mi vida, por eso la pongo. Y es cuando, escuchando su charla, pues se me quedó grabada la segunda idea que da en la charla, que es esa idea de encontrar lo que uno ama, ¿vale? ¿Qué le pasó a Steve Jobs? Bueno, pues él lo dice claramente en su charla. Cumplí los 30 por una serie de problemas, le despidieron de Apple. O sea, de la propia empresa que le había hecho, lo echaron a la calle.
De golpe desapareció todo aquello que había sido el centro de mi vida adulta y fue devastador. Estoy convencido de que lo único que me permitió seguir fue encontrar lo que amaba. Así que tenéis que encontrar lo que amáis. Si no lo habéis encontrado, seguid buscando. Lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Como cuando uno se enamora, ¿no? Pues lo sabes. Bueno, pues en esa situación de agobio por haber perdido la enseñanza, tal, de bajón, pues dije, bueno, pues tengo que encontrar algo que me saque de aquí, porque si no voy al pozo, me voy a deprimir y esto no vamos a ningún sitio. Y entonces, pensando en esta idea de encontrar lo que uno ama, me acordé, digo, espérate, a mí me encanta la arquitectura. Digo, bueno, pues había hecho la reforma en mi casa unos años antes. Os presento, esta en mi casa, ¿vale? Bueno, como veréis, para mí la arquitectura es una afición, ¿vale? Entonces el proyecto de mi casa lo hice yo. Veréis los planitos en hoja de cuadros, o sea, alto nivel de arquitectura, ¿vale? Un muñequito ahí dibujado que mide unos 60, porque yo soy unos 68. Dije, bueno, redondeo, pues soy bajito y así cada cuadradito, 20 centímetros, me viene muy bien. Y entonces, bueno, compré una casa en Cádiz, la reformé durante unos años. Estuve haciendo los planos, dándole vuelta a la cabeza un montón de tiempo, hasta que encontré una distribución abierta que me gustaba y sobre todo me encantó el estilo de las casas japonesas, que lo encontré en una revista de decoración, y dije, pues yo quiero vivir en una casa japonesa. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis el dormitorio, aquello es la zona de estudio, ahí hay una mesa, no se ve, pero ahí hay una mesa, el salón y, bueno, las puertas japonesas del comedor, en fin. Y bueno, pues claro, ya con la enfermedad pasaba mucho tiempo en casa porque, bueno, no podía hacer vida normal, y entonces decidí, digo, bueno, pues voy a buscar a ver esto de arquitectura, pues voy a meterme por internet otra vez, a ver si encuentro gente que comparte esta pasión que tengo yo, por los planos, por los diseños, por los pisos, por la decoración, y entré en un foro, facilísimo.com, que ya hoy en día no existe, y en aquel foro resulta que la gente empieza a preguntar. Hice muy buenos amigos allí y charlábamos mucho. Y una pregunta habitual era, oye, ¿cuánto mide un mueble? ¿Cómo hago una zona de paso cómoda para no chocarme con la mesilla en el dormitorio, que no hay sitio para nada? ¿Cómo distribuyo esto para que sea cómodo? Y entonces yo tenía en casa muchos libros de arquitectura y yo hasta entonces jamás me había interesado por las medidas, ¿eh? Os aseguro que yo, bueno, pues como todo el mundo, en mi sistema métrico, mis hojas de cuadros y poco más. Pero dije, bueno, pues voy a mirar en casa a ver estos libros de arquitectura que tengo, a ver qué cuentan de esto de las medidas que preguntan aquí en el foro. Y entonces, bueno, pues descubro este modelo, el modulor de 1,83 m, que lo propuso un arquitecto muy conocido del siglo XX, Le Corbusier. Pero era un modelo muy complicado porque 1,83 no es un número redondo, lo demás 86, 226... A mí aquello no me encajaba, yo hacía mis planos en hoja de cuadro, digo, yo esto lo voy a hacer más fácil, pues yo necesito hacer las cosas facilitas para mí. Y entonces dije, bueno, pues en vez de un 83, un 80, la mano levantada 2,25, la altura, la mitad del hombre, pues 90, cada cuadrito 15 centímetros, y dije, mira qué fácil, qué práctico, me sale más o menos espacio adaptado al cuerpo. Lo llamé Sistema 15 y empecé a hacer planos con eso, en el foro, mira qué guay, qué útil. Bueno, y ya dije, bueno, pues ya que estamos con los modelos humanos y con las cuadrículas, digo, voy a estudiar el hombre este famoso de Vitruvio Leonardo. Digo, bueno, dibujé también en mis hojas de cuadros, un 80. Y ya dije, bueno, voy a empezar a hacer posturas humanas, sentado, rascándose la cabeza, bueno, y empecé a hacer planos con eso. Y en eso estaba, hasta que un día se me ocurre, digo, pues ya que estoy en esto metido, voy a estudiar el documento original de Leonardo. Como los filólogos somos así de particulares, nos gusta estudiar los documentos originales. ¿Y por qué comento esto? Pues porque esa hoja, cuando la veáis representada por todos sitios, veréis que recortan el hombre del cuadrado, el hombre dentro del círculo, recortan el documento, ¿vale? Con un programa de edición de imágenes, hacen dibujitos encima. Señores, ahí hay mucha información, eso es una hoja completa, y si os fijáis, pues bueno, ahí arriba hay notas escritas de Leonardo que se pueden leer y estudiar. Bueno, los filólogos podemos. Aquí abajo también hay un hombre con forma de T y un hombre en forma de X, un cuadrado, un círculo. Aquí abajo hay una línea con una marquita, en fin, ahí hay muchísima información.
No sé por qué la gente recorta esta imagen. Hombre, sí, yo entiendo que la imagen es muy bonita, pero que el documento entero es este, ¿vale? Es ese, que por si queréis haceros idea del tamaño real, es este, ¿vale? Esta es una copia exacta del documento, que la hice en 2011, luego fui en 2013 a Venecia, os lo contaré. Y entonces, pues, hice una copia exacta y me puse a estudiarlo. Y como hay mucha información, dije, bueno, vamos a intentar ir por partes, porque si no, esto es demasiado. Tampoco lo voy a contar todo, ¿vale? Porque lo básico, lo más interesante. Entonces empecé por el hombre dentro del cuadrado, leyendo primero el texto de Leonardo, que tiene varias partes. Te habla del arquitecto romano Vitruvio, que era un arquitecto de la antigüedad, te dice cómo construía, te dice que el hombre se puede meter dentro de un cuadrado, dentro de un círculo, como aquí nuestro amigo que está muy interesado en el círculo, y te dice toda una serie de medidas, de proporciones, te explica cómo dibujarlo. Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar todo ese texto y luego voy a empezar a estudiar las dos figuras, el hombre en el cuadrado. ¿Qué dice Leonardo sobre el hombre en el cuadrado? Te dice, la longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Lo hemos comprobado hace un momento. Hemos estado probando, ¿verdad? A lo ancho y a lo alto. Si lo hacemos fácil y perfecto, a lo mejor hay algún dedo en el mundo real, pero yo creo un modelo y lo hago para que me salga clavado en el cuadrado. Bueno, pues eso lo dice Leonardo. Vale. ¿Qué más dice Leonardo? Luego te dice 4 dedos hacen una palma. Todo eso lo explica por escrito. 6 palmas hacen un codo. El codo, que es la distancia desde la articulación del codo hasta el extremo del dedo, ¿vale? O sea, esto es lo que llaman codo. Además lo dibuja Leonardo, la línea hasta el extremo. Y luego te dice 24 palmas hacen un hombre. Bueno, de hecho, si os fijáis aquí en esta línea, pues hay unas marcas de dedos, 6 palmas, en fin, aquí hay pues toda una línea con unas marquitas, que es la regla que utiliza Leonardo para dibujar esa imagen. Entonces, bueno, pues sigo yo explorando el documento y me doy cuenta, digo, bueno, ¿vale? Aquí hay una regla, efectivamente, con esa regla puedo dibujar una cuadrícula que coincide además con las líneas que hay aquí. Bueno, pues parece que Leonardo, hombre, era un genio, pero precisamente como era un genio hizo las cosas fáciles. Cojo una cuadrícula y hago el modelo humano en una cuadrícula, que es una forma muy fácil de dibujar, que lo hacemos todo en el cole, ¿no? Pero se me ocurre, digo, bueno, ¿y esta línea, esta regla, cuánto mide? Y entonces es cuando la sorpresa, que ahí fue cuando me fui en 2000, todo esto antes era en 2011. Aquí ya en 2013 me fui a Venecia porque me entero que hay una exposición donde exponen el documento original. Y yo quería confirmar en el mundo real lo que yo había descubierto en mi copia. Pues yo decía, ¿y si mi copia está mal? ¿Qué descubro en mi copia? Bueno, en mi copia descubro que aparte de todas esas proporciones que dice Leonardo, esa línea que está a los pies del cuadrado mide 18 centímetros exactos. No puede ser, 18 centímetros no puede ser porque en la época el centímetro no existe. ¿Cómo explico yo en el Renacimiento, que todavía no existe el metro, por qué mide esto 18 centímetros exactos clavados? Bueno, Leonardo dice que la cara es la 10ª parte del cuerpo, que la mano es la 10ª parte del cuerpo, entonces digo, bueno, pues habla de una proporción de 10 en 10, digo, pues 18 centímetros por 10, pues 1,80 m. Me pongo a buscar información si alguien ha dicho esto antes y no lo ha dicho nadie. Por lo visto, yo le pregunto a la señora, a la comisaria de la exposición de Venecia, digo, ¿cuánto mide este cuadrado? ¿Cuánto? Dice, no, eso no se mide, le dice la medida de la hoja entera, pero el cuadrado y la línea esa no la ha medido nadie. Digo, ¿me estáis diciendo que el documento no lo habéis medido? Cuando se supone que es un modelo humano perfecto, de proporciones y de medida. Bueno, pues por lo visto no, yo todavía no me lo creo, pero bueno, debo haber sido el primero que lo midió y entonces se me ocurrió, como inicio de la exploración, bueno, vamos a probar como idea inicial, pues a lo mejor no solo es un canon de proporciones, que está muy bien, sino que era un tío de 1,80 m, no como yo que mide 1,68 m, sino bueno, pues a lo mejor el modelo original que cogieron era un hombre más alto, por el motivo que fuera. Y con esa idea pues empiezo a las mismas indicaciones de proporciones que da Leonardo, pero a calcularlas partiendo de la idea del 1,80 m. O sea, el hombre 24 palmas, pues 1,80 m. El codo, que es la 4ª parte del hombre, 45. La palma, 7,5.
Digo, mira qué bien, además números fáciles en el sistema métrico, digo, qué equivalencia más útil, más sencilla. El dedo, 1,80. Y aquí me vais a decir, no, si yo divido la palma entre 4, pues esto no sale. Claro, ese es el problema de cuando hacemos los puzzles. Para hacer bien un puzzle hay que tener todas las piezas del puzzle, y todas las piezas del puzzle son incluso las más pequeñitas. Entonces me pongo a leer tratados, ya empiezo a investigar sobre medidas antiguas, empiezo a leer tratados de autores que hablan de medidas antiguas, de todas las épocas, y encuentro un español, que lo tengo aquí, Miguel de Mayora, maravilloso, dice, las unidades menores del dedo. El dedo se divide en 4 granos de cebada y el grano de cebada en 6 pelos de camello. O sea, el nivel de precisión al que llegaban estos señores. Y entonces digo, bueno, pues si yo aplico el pelo de camello, de un dedo a otro hay una marca de separación, una línea de división, que está aquí en la regla egipcia, después venir si la veis. Entonces, esa línea que hay entre un dedo y otro dedo, esa línea mide. No, pues esa línea es lo que parece ser que ellos llamaban el pelo de camello. ¿Por qué es importante? Porque si no tienes esa unidad, calculas mal cuánto vale el dedo. Y si calculas mal cuánto vale el dedo, pues ya todo el puzzle no sale. Bueno, pues claro, cuando llego ahí digo, pues sigo leyendo cosas sobre medidas antiguas, pero antes de continuar la investigación digo, bueno, espérate, el cuadrado, el círculo, a ver qué dice Leonardo, y se me ocurre, digo, y a ver qué dice Vitruvio, ¿no? Porque si Leonardo dice que es el hombre de Vitruvio, que estudió al arquitecto romano, vamos a comparar qué dice uno y qué dice otro. Desde el hombre en el cuadrado, Leonardo te explica cómo hay que dibujar el hombre en el círculo. O sea, él lo pone por escrito, ¿eh? Yo no me invento nada, está puesto por escrito y te lo dice claramente. Dice, tienes que separar las piernas, baja la altura a un 14, tienes que levantar los brazos hasta el nivel de la cabeza y si pones el compás en el centro, sales un círculo y el espacio entre las piernas es un triángulo equilátero. O sea, lo pone Leonardo por escrito, yo lo leo y digo, bueno, pues hago ese trazado geométrico, encuentro los puntos que Leonardo utiliza y ya está. Y ya tengo el hombre dentro del círculo siguiendo la instrucción de Leonardo, o sea que no es tampoco tan complicado. Pero ahora viene la sorpresa, porque leo Vitruvio, que también habla de un hombre en el círculo, y Vitruvio no dice lo mismo que Leonardo. O sea, Vitruvio dice un hombre tumbado, boca arriba, con las manos y los pies estirados a todo lo largo, ¿vale? A todo lo largo. Y entonces, si colocas el compás en el ombligo y haces una circunferencia, pues toca la punta de las manos y la punta de los pies. Y no habla de ningún triángulo equilátero por ningún sitio. O sea, lo del triángulo equilátero es una idea que se le ocurre a Leonardo, porque como el tratado de Vitruvio, los dibujos que tenía se perdieron, nadie sabía realmente qué posturas humanas estaba explicando Vitruvio. Entonces intentaron leer aquello, intentaron entenderlo y Leonardo propuso la postura con el triángulo. Pero bueno, llega a un filólogo que a veces podemos aportar cosas y resulta que la propuesta, esta imagen me la hizo mi amigo José Ramón, por supuesto. Yo no soy tan despabilado con la informática y le dije, dibújame lo que realmente dijo Vitruvio, porque Leonardo no dibujó al hombre de Vitruvio. Lo intentó y se equivocó. El cuadrado lo dibuja bien y lo recupera bien, pero el círculo no. Y esto es algo completamente nuevo que todavía estoy intentando ver si los especialistas se enteran de que llevamos toda la vida diciendo que Leonardo lo hizo bien y era un genio, pero bueno, también era humano el muchacho y se equivocó. ¿Por qué esta postura es importante? Y lo he marcado aquí en rojo. Porque ese diámetro, cuando lo mides, bien medido en dedos, como hacían ellos, pues son 128 dedos, como el dedo mide 1,8, que está marcado en las reglas egipcias, ahora si queréis lo medimos, pues te sale esta longitud de 230,40 centímetros. O sea, el hombre en el cuadrado son 1,80 m, pero el hombre tumbado estirado, como por arriba levanta los brazos y por abajo está el pie, pues es más largo, son 230,40 centímetros. Lo he puesto en rojo para que intentéis acordaros para después, porque este valor lo vamos a volver a encontrar. Bien, pues ya resulta que me he encontrado con esa sorpresa y entonces en ese mismo año 2011 sale este libro, Metrología histórica en la descripción de Egipto, que es un trabajo que hizo un especialista de la Universidad de Granada
que es, los franceses fueron con Napoleón a Egipto a estudiar Egipto, intentaron estudiar la medida egipcia y escribieron una enciclopedia enorme que se llama La descripción de Egipto, contando la vida de Egipto, los monumentos, cómo medían, la música, de todo. Es brutal. Y en el prólogo, pues hay una frase de este señor Gaetano de Santis, de 1930, un especialista que estudió también medidas antiguas, que este señor dijo: la meteorología no es una ciencia, es una pesadilla. Y yo digo, ¿cómo? Y entonces empiezo a leer, estoy en casa aburrido, bueno, cada uno tiene sus aficiones, empiezo a leer el libro y resulta que muchísimos especialistas de medidas antiguas, pues que es todo muy complicado, que hay mucho lío, que esto... Y me doy cuenta, digo, ¿habré encontrado yo la clave para resolver el puzzle de un cuerpo humano? Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, pues que a lo mejor el hombre que era la medida de todas las cosas es de un 80 que a mí se me ocurrió medir, que no se le ocurrió a nadie. Digo, bueno, pues digo, esto es una locura, porque ¿cómo voy a estar yo solo en mi casa midiendo esto y ahora voy a venir yo aquí a poner orden en toda esa pesadilla de esta gente? Pero digo, bueno, ¿y por qué no? O sea, bueno. Y entonces es cuando en esa duda que estoy yo ahí, de que sí, de que no, pues me vuelvo a acordar de la charla de Steve Jobs, que dice que hay que seguir la intuición. Que dice claramente: no dejéis atrapar por los dogmas, no viváis con los resultados del pensamiento de otras personas, tener el valor de seguir vuestro corazón, vuestra intuición, todo lo demás es secundario. Entonces mi intuición me decía, digo, pues yo a lo mejor aquí he encontrado la clave para poner orden en esa pesadilla que estos señores no han encontrado, pues voy a intentarlo. Total, vamos a resolver puzzles de muchos miles de años, pues vamos a intentarlo. Y entonces, pues, empiezo, como filólogo, pues a leer y a leer y a estudiar. Porque aparte del modelo humano, pues estos señores explican cómo medían, ¿dónde? Pues en sus libros, como nosotros, el sistema métrico decimal, te vas a un manual del cole, está explicado, pues ellos también. Este es un libro, he puesto solo 5, pero en 12 años me ha dado para mucho. En casa, cualquier día, se la dejo a los libros y me voy yo, porque ya no cabe. Real Lexicon de la Assyriology, esto es un diccionario sobre palabras sumerias y asirias. Pues un especialista que estudia talbías sumerias te dice las medidas que aparecen allí recogidas, te dice el dedo, el codo, la palma, el pelo de camello. Digo, lo mismo que dice Leonardo en 1492, lo dicen ya en las tablillas sumerias. Digo, bueno, luego sigo, y esto es un trabajo de uno de los sabios franceses que fue con Napoleón a Egipto, la memoria sobre el nilómetro de la isla de Elefantina, la medida egipcia. Este señor dijo en 1809, el modelo humano en Egipto que se utilizaba para medir corresponde a un hombre de 1,80 m. Porque ya llevaron el metro allí, ya existía el metro, se pone a estudiar reglas egipcias, hace sus cálculos y dice, los egipcios utilizaban un modelo de 1,80 m. Digo, Vitruvio, los 10 libros de arquitectura, donde explica el modelo humano con el que se medía, y Vitruvio te dice que ese modelo humano venía de los antiguos. O sea, los romanos lo usan, pero que no es de ellos, que viene de los antiguos. Bueno, pues que a lo mejor viene de Egipto y de Sumer. Leonardo con sus notas aquí y la reglita que aparece aquí abajo, todo esto me lo estudié y tal y cual. Y el cosmómetro de Mayora, que habla de la unidad inferior del dedo, el grano de cebada, el pelo de camello, la mijita, como digo yo. Bueno, pues con todo eso reconstruyo toda esa información, pero luego además pues me pongo a buscar reglas antiguas. Claro, porque una cosa es lo que dicen los textos, pero luego hay que tener un objeto de medida con el que medir, si no, no sabemos. Esto es una regla del siglo XXVII a.C. en Sumer. O sea, esto es casi la primera regla de la historia que se conserva en un museo, está en el Museo de Estambul. De aquí a aquí mide 45 centímetros. Y toda esa regla la he explicado con el modelo 1,80, con la cuadrícula, y sale entera. Esta es la regla egipcia de Maya, que está en el Museo del Louvre, que ahí tenéis una réplica. Ahora os acercáis, la veis, si queréis la medís. En fin, yo... Esta es la mesa de medida del Leptis Magna, está en una ciudad romana, en un mercado, entonces tenían varios módulos de medida pues para medir las telas o para medir lo que comerciaran, estaba en el mercado, para comprobar la medida en el mercado. Y luego, pues, la regla de aquí de Leonardo que utilizó, que sería una regla de su época, porque en Italia quizás se conservaba todavía la medida romana. En fin, que me doy cuenta, pues que tengo los textos, tengo el modelo humano, tengo las reglas, con todo eso reconstruyo el sistema de medidas completo, porque tenían el hombre y medidas más pequeñas, pero luego tenían medidas más grandes.
para medir edificios, para medir distancia entre ciudades, para medir la geografía, para hacer mapas, pues necesitas medidas más grandes. Y con todo eso reconstruye el sistema de medidas completo. Y bueno, ahí se me podría haber ocurrido parar. Pero claro, digo, bueno, vamos a ver, un sistema de medidas, nosotros el sistema métrico decimal, ¿con él qué hacemos? Lo usamos. Lo usamos para medir la ropa, lo hemos usado aquí para medir nosotros, lo usamos para medir los planos de las casas, en los mapas de geografía. Digo, bueno, pues los antiguos también usaban su sistema de medidas para muchas cosas. Entonces en el libro explico, empiezo por la arquitectura, porque es lo que me apasiona, evidentemente, y aquí tenemos un edificio maravilloso que es la Gran Pirámide, una maravilla de la antigüedad, que la estudia muchísima gente, todavía le siguen dando vueltas, cómo la construyeron, los extraterrestres. No fueron los extraterrestres, porque además, bueno, ahora vamos a hablar de lo que dicen los textos clásicos, porque si era una maravilla de la antigüedad, pues la información está puesta por escrito. Lo que pasa es que no lo hemos leído, pero ellos explicaron por escrito la medida de este edificio, porque es un edificio que lo conocía pues todo el Mediterráneo, porque esto era, bueno, sigue siendo una maravilla, aunque ya está un poco deteriorado, pero bueno, mirar el tamaño de las personas al lado del edificio, ¿vale? Si os queréis hacer una idea, he estado mirando, la Giralda mide como unos 96 metros, más o menos de altura creo que tiene la Giralda. Si le añadís la mitad, llegáis a 1,44, bueno, pues todavía nos quedamos cortos con respecto a la altura que tiene la Gran Pirámide. O sea, yo no estaba allí nunca, pero vamos, debe ser impresionante. Bueno, pues me pongo a estudiarla y lo primero que hago es, bueno, pues a ver qué dicen los textos antiguos, porque si esto es una maravilla de la antigüedad, pues habrá información que habrán puesto por escrito, efectivamente. Heródoto, que era el padre de la historia, en uno de sus libros, dice: la pirámide costó 20 años de trabajo, su base es cuadrada, cada una de las caras mide 8 pletros de ancho y 8 pletros de alto. Con lo cual yo me quedo, digo, uy, 8 pletros, pues ya tengo una unidad de medida, el pletro, ¿vale? Pero ¿y era esto cuánto mide esto? Pues yo no lo sabía. Sigo leyendo textos, autores, buscando a ver qué encuentro, y encuentro afortunadamente pues otro, perdón, a ver si lo, ahora, un autor griego, Herón de Alejandría, da una lista enorme de medidas por escrito y te dice, un pletro son 100 pies reales. Es el nombre de un módulo de la cuadrícula, no el pie del cuerpo, sino un módulo de la cuadrícula. Te dice, un pie real son 4 palmas o 16 dedos. Porque cuando querían medir con precisión, pues miden solo con el dedo. Porque hay que tener cuidado con el pelo de camello. Entonces miden solo con el dedo. Porque si pongo el pelo de camello me baila y eso se me cae. Bueno, pues digo, ya tengo toda la información, voy a hacer los cálculos. Un dedo, el pie real me dicen que es un módulo de 16 dedos, el pletro son 100, pues ya son 1600 dedos, y los 8 pletros pues son 12.800 dedos. Y ya tengo la unidad de medida que ellos usaban, ¿vale? O sea, yo estoy trabajando con la unidad de medida que ellos usaban. Pero claro, como tengo la equivalencia, digo, bueno, pues como el dedo es 1,8, pues 8 pletros, 12.800 dedos, 230,40 metros. Bueno, pues aquí tenemos el libro de un especialista que te dice el lado de la base cuadrada de la Gran Pirámide mide 230,40 metros. O sea, en 5 minutos te sale clavado. O sea, esto es la equivalencia. Ellos no medían en metros, pero ellos miden su sistema y cuando conocemos la equivalencia, pues podemos hacer la conversión y sale maravilloso. Bueno, ¿qué pasa? Que yo hacía planos. Y entonces yo quería, bueno, ¿y si soy capaz de encontrar el plano de la Gran Pirámide? Que todos los egiptólogos dicen que no existe, que no se ha conservado el plano de la Gran Pirámide. Bueno, pues vamos a intentar a ver. Tengo la base, pero me hará falta la altura para un edificio. Propuse un primer modelo, no salía, no encajaba. Propuse otro modelo, tampoco salía, no encajaba. Estaba atascado, me tiré 4 o 5 años proponiendo cosas, no encontraba la clave para entender la pirámide. Y un buen día, afortunadamente tengo muchos y muy buenos amigos y amigas, pues mi amiga Marisa Bonilla de Zaragoza, otra vez internet, me dice, mira, he encontrado un artículo que yo creo que aquí tú vas a sacar algo. Y me manda ese artículo que es sobre el emblema 21 de Michael Mayer. Esto es un autor europeo del siglo XVII que escribe un libro que es La fuga de Atalanta, que son 50-51 emblemas. Los emblemas son un texto corto como en clave, ¿vale? Y al lado
una imagen que hace un grabador intentando reflejar gráficamente lo que él entiende que dice ese texto en clave. Bueno, me pongo a leerlo y entonces el emblema 21 de Mayer dice sobre los secretos de la naturaleza, te dice: haz con el macho y la hembra un círculo, de ahí un cuadrado, luego un triángulo, luego otro círculo y tendrás la piedra de los filósofos. Bueno, y yo veo esto, digo, bueno, aquí hay un hombre, una mujer, un triángulo, un cuadrado, en fin, ahí hay un intento del grabador de entender ese texto. Y a mí se me ocurre así de golpe, digo, ¿me estarán dando en clave las instrucciones para hacer el trazado geométrico de la Gran Pirámide? Pero claro, digo, en el siglo XVII, esto va a llegar hasta el siglo XVII, un señor va a estar explicando cómo dibujar el plano de la pirámide en el siglo XVII, la pirámide egipcia, que es de la antigüedad, es un disparate. Pero como llevaba 5 años atascado probando unas cosas y probando otras cosas y no encajaba nada, digo, bueno, pues vamos a ver qué puede salir por aquí, porque claro, el macho y la hembra pues puede ser el hombre, y como el hombre es la medida de todas las cosas, pues a lo mejor me estaba diciendo. Y luego lo demás son figuras geométricas, la pirámide tiene una base cuadrada, bueno, el hombre en el cuadrado, el hombre en el círculo, a mí me sonaba como que por ahí podía haber algo. Y de golpe me acuerdo de esta imagen maravillosa que puse en una conferencia del Colegio de Arquitectos en 2016. Esto que hay aquí es una de las imágenes que hicieron los sabios franceses que fueron con Napoleón a Egipto. En Egipto hay muchos templos, esos templos tienen techos, lo que llaman los techos astronómicos, ¿vale? Y en el templo de Dendera, que es uno de los muchos templos que hay en Egipto, hay lo que se llama el zodiaco de Dendera. Esto es el zodiaco de Dendera. Esto lo han estudiado muchos egiptólogos, ¿vale? Esto que aparece aquí, yo no sé astronomía, pero estos son constelaciones, ¿vale? Aquí aparecen pues unos dioses como de rodillas, estas diosas femeninas aquí en las diagonales, un cuadrado perfecto, ¿vale? Esto está grabado en piedra, en un techo. Los franceses se lo llevaron al Louvre, ahora está en el Louvre, ¿vale? Y esta diosa, que aparece aquí completamente estirada, pues esta es la diosa Nut, que es una diosa importante del panteón egipcio, ¿vale? De los dioses egipcios es una de las diosas más importantes. Bueno, esa diosa Nut forma parte de un mito egipcio que explica el origen del mundo, ¿vale? Esta es la forma en que los egipcios explican el origen del mundo. Entonces hay el dios Geb, que es el dios de la tierra, ¿vale? El dios Shu, que es el dios del aire, y la diosa Nut, arqueada, que es la diosa de la bóveda celeste, ¿vale? Eso más o menos, y entonces el mito dice pues que el sol nace por el este, sube por las piernas de Nut, baja por los brazos y por la noche va a dar vuelta por el inframundo y luego al día siguiente vuelve a salir y afortunadamente el universo sigue existiendo. Bueno, menos mal. Debe estar funcionando porque seguimos aquí. Entonces veo esto y digo, a ver, este dios Geb aquí completamente parece que se está tumbando, ¿no? Estirado, como si fuera el diámetro de un círculo a lo mejor, y tengo aquí como una semicircunferencia. Digo, ahí parece que hay como un trazado geométrico. Digo, bueno, y además esta imagen pues recuerda, a mí por lo menos me recuerda a esta maravilla de foto, que es una foto, os recomiendo que visitéis la página del fotógrafo porque todas las fotos son maravillosas. La Vía Láctea, la diosa de la bóveda celeste arqueada, aquí estaría la Tierra y aquí estaría pues el aire, la atmósfera, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar el mito egipcio, a ver cómo Curro, cómo saltamos. Porque yo no sé si esto va a saltar. No va a saltar. Ya, este vídeo siempre da problema a la hora de poner los marcos. Vamos a ver, porque había... Si no tenemos un ratón... A ver. Si no tenemos el ratón... vamos a ver. Primero hay que dar para atrás. Vale. Y el vídeo hay que despegarlo. Eso claro, si lo tienes en un pendrive, igual no puedes acceder a la URL. Eso puede ser. Si te quieres pararlo, podemos buscar en YouTube o puedes
Claro, claro, es que antes esto no No se me ocurrió probar. No se ocurrió probarlo. Porque hay un Hay un ahí abajo. no, la cuestión es que aparezca el clic para lanzar el vídeo, me parece. Bueno, pues imprevisto del directo, esto ha sido un fallo de no comprobarlo antes. Vamos a hacer una cosa, me vais a permitir que lea el mito yo. Nos vamos a perder el vídeo, que es precioso, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor si hubiéramos montado el ordenador, claro, pues, bueno, pero bueno. Vamos a ver, os cuento el mito egipcio, ¿vale? Lo siento, a veces no lo hace uno todo lo bien que debería. Dice, en el principio solo existía un océano infinito, Nun, que contenía todos los elementos del universo. No existían ni el cielo ni la tierra, y los hombres aún no habían nacido. Está hablando del origen del mundo, ¿vale? No había vida ni muerte. El espíritu del mundo se hallaba disperso en el caos, hasta que tomó conciencia de sí mismo y gritó, Ra. Es cuando nace el dios Ra. Ra creó de su aliento al aire, que es el dios Shu, y de su saliva a la humedad, Tefnut, y los mandó a vivir al otro lado de Nun. Después hizo emerger una isla donde poder descansar y la llamó Egipto. Y como esa isla surgió de las aguas, viviría gracias al agua. Y así nació el Nilo. Ra fue creando a las plantas y a los animales. Entre tanto, Shu y Tefnut tuvieron 2 hijos a los que llamaron Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Geb y Nut se casaron, y así el cielo yacía sobre la tierra, copulando sobre ella. Shu, el aire, celoso, los maldijo y los separó, sosteniendo el cielo sobre su cabeza y sujetando a la tierra con sus pies. Pero aún así no pudo evitar que Nut tuviera hijas, las estrellas. Ra había enviado a uno de sus ojos a buscar a Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, pero cuando regresó otro ojo había ocupado su lugar. El primer ojo comenzó a llorar hasta que Ra lo colocó en su frente, creando así el sol. De las lágrimas del primer ojo nacieron los hombres y las mujeres que habitaron en Egipto. Y todas las mañanas Ra recorría el cielo en una barca que flotaba sobre Nut, transportando así al sol. Cada noche Nut se lo tragaba y Ra continuaba su viaje por el infierno. Si conseguía atravesarlo, volvía a nacer de Nut, dando origen a un nuevo día. Entonces, si volvemos a la imagen anterior, este mito del origen del mundo por parte de los egipcios, aquí está la tierra, ¿vale? El dios del aire que separa la bóveda celeste, ¿vale? Sujeta a Nut para evitar que entre ellos hagan el amor, porque claro, como entre medias está toda la creación, si hacen el amor, destruyen todo lo que Ra ha creado, ¿vale? Y Ra está enamorado de su creación, no quiere que la destruyan. Y el recorrido del sol, efectivamente, sube por las piernas la barca solar, llega a lo alto del todo en el mediodía, baja y luego, evidentemente, durante la noche, y luego vuelve a salir. O sea que esta semicircunferencia continúa, en principio, hasta tener un círculo completo. Así que de alguna forma tenemos el diámetro, el hombre tumbado en el diámetro, el radio, la semicircunferencia, que tendríamos la circunferencia completa. Bueno, pues esto, cuando me fijo, volvemos al zodiaco de Dendera, a esta diosa egipcia que es la diosa Nut, pues se me ocurre que lo primero que tengo que hacer con esa diosa Nut es orientarla correctamente. Porque claro, el sol nos dicen que sube por las piernas y que baja por los brazos, o sea, del este hacia el oeste. Y entonces se me ocurre que como la bóveda celeste es un arco en 3 dimensiones, pues que aquí a lo mejor hay mucha información, porque aquí nos decía ese emblema, nos hablaba de un cuadrado, de un círculo, de triángulos, que hay aquí triángulos también, de hombres, de mujeres. Digo, pues voy a explorar un poco esto a ver qué sale de aquí. ¿Y si ese cuadrado perfecto representase
la base cuadrada de la Gran Pirámide? Bueno, nos dicen que medía 12.800 dedos, 230,40 metros. Vamos a suponer que eso quizás sea el plano de la Gran Pirámide. Por suponer y explorar, no se pierde nada. Si fallamos, bueno, pues empezamos otra vez. Los dioses parece que indican 4 cuadrantes y además hay 4 esquinas donde están las diosas puestas de pie. Y cuando marco esa distancia en ese cuadrante, desde el centro hasta donde reposan los pies de la diosa, que no es la diagonal completa, ¿vale? Son 9 partes de las 10 partes de la diagonal. Eso corresponde exactamente a 8.145 dedos. Como el dedo medía 1,8, que es el dedo del modelo de 1,80, pues tenemos una altura de la Gran Pirámide de 146,61 metros. Bueno, pues este especialista canadiense nos dice que la Gran Pirámide, en origen, para tener la pendiente correcta, tenía que medir exactamente 146,61 metros. O sea que ya tenemos en dedos el lado de la base y tenemos la altura dibujada en plano. Pero claro, en plano estamos en 2 dimensiones, pero la diosa Nut es la bóveda celeste. O sea que hay que pasar de 2 dimensiones a un plano en 3 dimensiones, porque si no, no tenemos un edificio. Bueno, pues vamos a ir probando. Cuadrícula, la base cuadrada de la Gran Pirámide. Además hay que recordar que Steve Jobs nos decía que había que conectar 2 puntos. Bueno, pues vamos a empezar a conectar 2 puntos. El centro de la Gran Pirámide, ese punto donde estaba la diosa y esa diagonal, que no es la diagonal completa, son solo 9 partes de la diagonal completa. Y nos decía este emblema 21 que había que tener un cuadrado y un círculo. Bueno, ya tenemos un círculo y además hay como una semicircunferencia que recuerda a lo mejor la diosa Nut. Y además tenemos un diámetro, que era el dios de la tierra, y el radio, que era el dios del aire. O sea que ya tenemos ahí el mito egipcio, el trazado geométrico. Pero hay que conectar los puntos. Bueno, ese diámetro corta al cuadrado en 2 puntos. Y si uno de esos puntos, pues resulta que tengo un triángulo, que el emblema nos decía que había que buscar un triángulo. Además, si los conecto, se puede situar la cámara subterránea de la Gran Pirámide. Hay una cámara que está enterrada en la meseta. Y ya tengo el corte vertical de la pirámide de pie. Y tengo un plano en 2 dimensiones, basado en la cuadrícula antropométrica que ellos usaban. Pero claro, estos son 2 dimensiones. Y el emblema 21 decía que había un segundo círculo. Para construir la piedra hacía falta un segundo círculo. Bueno, pues vamos a trabajar en 3 dimensiones. El cuadrado, la diagonal, que son 9 unidades de la diagonal completa, un círculo, marcamos el triángulo en el suelo, cerramos el triángulo para ubicar la cámara subterránea, pero claro, esto está en plano y hay que levantar la pirámide. Y ahí tenemos el segundo círculo, que es el arco de la diosa Nut. Y entonces, si pasamos de una imagen en 2 dimensiones a una imagen en 3 dimensiones, ya tenemos la altura de la pirámide en dedos, que es como ellos lo hacían. O sea, 146,61 metros es la equivalencia a nuestro sistema métrico, pero ellos lo midieron en dedos. Borramos unas cuantas líneas para que eso se vea más claro y ya tenemos un diseño en 3D, ¿no? Había un sistema de medidas y luego con él hacíamos planos. Pues ponemos una primera cara de la pirámide, la segunda, la tercera, la cuarta y luego viene el proceso de construcción con los materiales y las técnicas de construcción que utilizaban en la época y como resultado pues tenemos la Gran Pirámide, que llevan años dándole vueltas a las medidas de la pirámide y dando vueltas a los planos si no existían, y está todo puesto por escrito en los textos de los autores clásicos, pero hay que estudiarlo. En fin, a veces los filólogos valemos para algo, no más, afortunadamente. Esto es arquitectura, pero un sistema de medidas se utiliza también, se puede utilizar más cosas. Entonces, estos señores, ¿en qué más campos lo utilizan? En geografía. Claro, ahí ya las unidades de medida no son hombres, son unidades mucho más grandes. Lo llamaban estadios, lo llamaban millas,
pletros para sanga. Bueno, hay una cantidad de unidades recogidas por escrito horrorosas. Por eso llevo 12 años estudiando, porque claro, esto no se resuelve en 2 días. Aquí tenemos las 3 pirámides de la meseta de Giza, en Egipto. La distancia entre ellas se puede, ya lo he puesto aquí en sistema métrico, pero bueno, se pueden explicar con la cuadrícula antropométrica, porque además si os fijáis, bueno, pues evidentemente son todas cuadradas y hay una cuadrícula. O sea, vamos, se ve a simple vista, no me la invento yo. Pero es que hay más. Es que este plano de aquí, que no es mío, esto me lo envió un investigador, que lo vi en un trabajo suyo y se lo pedí, en este vértice aquí abajo, aquí es donde está la Gran Pirámide. ¿Vale? Esto es el delta del Nilo, que si os fijáis, pues es un cuarto de círculo. Bueno, pues la distancia desde aquí, desde el centro de la Gran Pirámide, hasta la costa, ese radio son 180 kilómetros. El hombre mide 1,80 y está ubicada la Gran Pirámide en un cuarto de círculo y el radio son 180 kilómetros. Yo me quedo muerto, tal cual lo digo, yo me quedo muerto. A ver, habrá quien me diga, bueno, esto vamos a ver, esto es casualidad, te lo estás inventando, ¿cómo van a medir distancias tan largas? No puede ser, no puede ser. Bueno, pues sí, sí puede ser. Esto que tenéis aquí arriba es una inscripción que aparece en una regla egipcia, porque esa regla egipcia tiene muchísima información de cómo medían, ¿vale? Nosotros lo ponemos por escrito en nuestros libros y la regla va aparte, yo lo ponía todo junto. Entonces, en esa regla egipcia te dice la longitud de Egipto desde el norte hasta el sur. Aquí te da una unidad de 20 iterus, aquí son 86 y aquí son 106. Bueno, te dice desde qué ciudad hasta qué ciudad hay que medir. Entonces buscas con Google las ciudades, aquí está el paralelo de una ciudad, aquí está el paralelo de otra, el paralelo de otra, calcula la distancia, cuando conoces cuánto vale el literu, hace la equivalencia y sale clavado. O sea, ellos ponen en sus reglas la longitud de su país desde el norte hasta el sur, entero. O sea que el delta del Nilo, que es solo una parte pequeña, pues bueno, debía ser fácil incluso, no sé cómo, yo no sé cómo, pero lo ponen por escrito, ¿sí? Disculpe que le moleste algunos días a todos. Yo creo que esas medidas geográficas están consideradas en una época concreta. Eso se habrá alterado con el transcurso de la historia. O sea, ese delta no es el mismo. Ese inciso torpe a lo mejor que esté aquí. Sí. Ninguna, quizás tenga que callarme. No, es una buena observación, porque efectivamente la investigación tiene muchas líneas abiertas, la geografía es una de ellas, como la astronomía, que la veremos después. Entonces, yo de momento estoy partiendo los textos con las equivalencias que salen, haciendo propuestas, que luego evidentemente yo al terreno no me puedo ir a medir, a comprobar todo esto, por eso estoy buscando egiptólogos, arquitectos, geógrafos, que vean lo que se aporta y que piensen, pues quizá sí puede ser interesante trabajar en equipo y profundizar en esta línea de investigación, que puede aportar, creo, cosas interesantes. Puede haber fallos también, efectivamente. O sea, en ciencia eso ocurre, efectivamente. Esto no es tarteso. No es tarteso. Y obvio, me tengo que callar. No, si quiere... Me gusta mucho de lo que acaba de mencionar, aparte de la genialidad que tiene usted. Bueno. No voy a aplaudir porque no creo en la producción, pero me gusta genial. Gracias. O sea, genial es igual que artista, Si quiere lo comentamos al final, charlamos sobre el tema de geografía y lo desarrollamos. Estoy saturando una pierna mente. Y quizás las piernas mente no consideren que yo tenga que estar hablando más. Bueno, entonces continúo, si quiere después charlamos y si no puede ser, pues... Pero no da lugar porque hay un público que yo no quiero tener referencia a pública, acento, ¿no? Pública. Vale, ya con esto. De acuerdo, gracias. Bien, perdón, se me ha pasado la diapositiva. Bien, decíamos entonces, en la regla egipcia aparece marcada los puntos de referencia que utilizamos y la distancia que empleaban, pero vamos más allá, porque en Egipto fue donde está recogido que se llevó a cabo la primera estimación de la circunferencia de la Tierra. El sabio griego Eratóstenes, evidentemente empleando
bueno, está recogido por escrito, ¿eh? La estimación de la circunferencia de la Tierra que hizo Eratóstenes la explica Cleomedes, la explica Estrabón, en fin, los textos clásicos dicen cómo él, con medios astronómicos, sombra, etcétera, no me puedo entretener mucho porque si no, nos quedamos, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, vamos ya un poquito justos. Pero además tenemos fuentes que indican que utilizaron estas medidas también para la astronomía. ¿Vale? Tienen un sistema de medidas, lo utilizan para todo. La astronomía es una de las líneas que tengo abierta, acabo prácticamente de empezar, pero bueno, tenemos Cleomedes en la procesión circular de los cuerpos celestes, habla de astronomía y explica las distancias en este sistema de medidas, y Aristarco de Samos pues tiene un tratado sobre los tamaños y la distancia del Sol y de la Luna. En fin, aquí queda mucho todavía por rascar, porque claro, si lo utilizan para arquitectura, para geografía, para astronomía, por lo menos lo ponen por escrito. ¿Qué exactitud lograron o no? Bueno, eso habrá que estudiarlo, pero esos textos están ahí y bueno, pues ahora que tenemos una equivalencia al sistema métrico, quizás es la forma de valorar hasta qué punto acertaron o no acertaron. Bien, eso era Egipto, que creo que es una cultura que a todos nos gusta, a mí me parece una cultura maravillosa y espero poder ir algún día allí. Y hemos dicho que íbamos a hacer un viaje por el estudio de las medidas. Entonces, ahora llega el momento de hacer el recorrido histórico de la propuesta que vengo planteando, que básicamente, bueno, pues en la prehistoria, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, podríamos plantear un recorrido a modo de árbol, ¿vale? En principio, en la prehistoria, pues parece ser cuando en la prehistoria, más bien en la antigüedad, porque en la prehistoria no tenemos textos escritos, no tenemos todavía reglas que se hayan conservado, no sabemos exactamente qué pudo pasar. Pero bueno, parece razonable que en la antigüedad más tardía, Sumer, que es donde aparecen textos ya, pues hablan de un sistema de medida basado en el cuerpo humano, en el hombre, que luego ese sistema de medida lo explican también los textos griegos, los romanos. Bueno, ese sistema de medida sería un tronco común que se transmite a lo largo de toda la edad antigua, ¿vale? Y luego, con la caída del Imperio Romano, que era el que mantenía la uniformidad en todo el territorio, pues aparecen distintas ramas en la Edad Media. Castilla, Aragón, por eso es la pesadilla que decía aquel especialista que no conseguía entender, porque claro, si tú estudias aquí, te vuelve loco, porque tú tienes que empezar desde el origen y seguir el recorrido para entender las distintas ramas, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido histórico rápido, un poco para explicar esta idea. Bueno, en la prehistoria, como decía, no hay textos escritos, no tenemos reglas físicas que se hayan conservado, pero es cuando aparece el Homo sapiens, que en principio, según Vitruvio, las medidas se basaban en el cuerpo. Entonces, pues, es cuando aparece nuestro cuerpo y nuestras proporciones, con lo cual pues es posible, hasta entonces quizá esto no surgió, pero aquí quizá pudo surgir. Y de hecho me llamó mucho la atención, un libro Lady Sapiens que indicaba, bueno, que en el Paleolítico Superior Europeo el Homo sapiens medía de media 1,80 m. Bueno, pues no lo digo yo, lo dice ella. No tenemos reglas, no tenemos textos, pero sí ya hay construcciones arquitectónicas en la prehistoria. Tenemos el círculo de piedra de Stonehenge, este es el círculo central, luego hay varios círculos concéntricos. Y hace poco, estudiando el artículo de un especialista, pues comentaba que estos puntos blancos lo llaman los hoyos de Aubrey. Lo descubrió ahí, parece ser que había unos postes de madera, dicen. Y el radio de este círculo blanco, digamos, pues son 43,20 metros. 24 veces creo que era el hombre de 1,80 m, son 43,20 metros. Que yo no digo que existiera entonces, pero que igual hay que explorar a ver, porque bueno, para hacer una construcción de ese tipo hay que poner de acuerdo a mucha gente, y a lo mejor ya quizá, si había una sociedad medianamente organizada, pues quizá ya empezaban a tener un sistema de medidas. No lo sé, porque en la prehistoria, yo como filólogo me faltan datos, ¿vale? En la Edad Antigua ya sí tenemos datos, por ejemplo, aquí tenemos Sumer, tenemos las tablillas sumerias que explican el sistema de medidas, tenemos la regla de Nippur,
a ese patrón que se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul, de metal, y pues con moldes hacían adobes y con adobes pues construían pues zigurats. Un edificio de este calibre, yo creo que sin un sistema de medidas coordinado socialmente, me parece que es difícil que se pueda hacer. Las pirámides, hemos visto la pirámide de la Gran Pirámide, por supuesto hay muchísimas más, y tú tienes un sistema de medidas, haces distintos planos, no haces todas las pirámides iguales, y bueno, pues aparece en otras pirámides, pero bueno, me he centrado en la de Keops, quizá porque es la más atractiva, ¿no? Los fenicios, esto es una imagen del yacimiento fenicio Gadir, en Cádiz, os invito a que lo visitéis, es una maravilla. Bueno, pues los muros, el ancho de los muros de las casas del yacimiento miden 7 palmas, 52,50. También corresponde a esta cuadrícula. No lo digo yo, lo dicen los arquitectos que han estudiado esto, los arqueólogos que lo han estudiado, ¿vale? En Grecia, pues el Partenón, la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, los textos griegos recogen las medidas que utilizaban, y en Roma, pues el Coliseo, Vitruvio evidentemente, que explica cómo medían, y el Coliseo, bueno, pues que aunque el nombre hace referencia a colosos o a gigantes, pero se construyó pues con el sistema de medida basado en el cuerpo humano. He querido añadir, que no está en el libro, pero lo he descubierto hace poco, el Panteón de Roma tiene una cúpula, no sé si aquí se ve mejor quizá, la cúpula tiene un diámetro de 43,20 metros. O sea, si os recordáis, el radio de aquel círculo de piedra era en 43,20 metros. Bueno, pues el diámetro de esta cúpula son 43,20 metros. Lo dicen especialistas que recogen esos datos. Ellos no lo explican en el sistema antropométrico, ellos dan el dato en sistema métrico, pero bueno, 24 hombres de 1,80 m, pues son 43,20 metros. ¿Qué ocurre? Pues que en un momento dado, como los imperios no duran eternamente, pues el Imperio Romano cae, desaparece, y entonces la uniformidad que había de ese sistema de medidas a lo largo de todo el territorio europeo se fragmenta. Como las lenguas, del latín surgen varias lenguas en Europa, pues con la medida ocurre lo mismo. Y aquí es donde empieza la gran pesadilla, ¿vale? Porque las variaciones que se producen del sistema original, de ese tronco común a las distintas ramas, no son iguales en toda Europa. Aparece una medida en Jaca, en la Corona de Aragón. Esto está marcado en una catedral en la ciudad de Jaca, pero en Zafra, por ejemplo, en la plaza de mercado, pues esa vara, que también se llama vara, tiene una longitud distinta. Ahí es donde empieza la pesadilla de que y para el comercio es súper complicado, y bueno, esa parte es muy complicada de estudiar, y ahí estoy todavía liado, y lo que me queda. Toda esa confusión de las unidades de medida pues se mantiene a lo largo de toda la Edad Moderna, ¿vale? Aquí he puesto, bueno, el descubrimiento de América por Colón, y una visita que me gustó mucho, el Museo Naval de Madrid, que tiene reglas antiguas. Los barcos se hacían, pues en el caso de la Armada de India, se hacía con el sistema de medidas castellano, pero luego los franceses tenían el suyo, los ingleses tenían el suyo, cada uno tenía el suyo, eso era una locura. Como resultado de esa gran confusión, en un momento dado deciden, mira, esto no puede ser, porque el pie francés no es lo mismo que el pie inglés, pero se llama igual, y nos estamos volviendo locos, esto hay que arreglarlo. Entonces a alguien se le ocurre, mira, vamos a hacer un nuevo sistema común, pero como esto del hombre de los pies ya nos da tanto lío, vamos a utilizar una unidad de medida común para todo. ¿Y qué se les ocurre? Bueno, como la Tierra es el planeta que es común para todos, pues vamos a medir la Tierra, y desde ahí, por divisiones, creamos una unidad de medida que la llaman metro. Y ya lo mismo, aparecen divisores del metro, unidades más pequeñas, igual que el hombre tiene unidades más pequeñas, y unidades mayores, los kilómetros, igual que el hombre tenía también el sistema basado en el hombre, tenía millas y estadios y de todo. Entonces, este es el sistema que tenemos ahora, evidentemente, que ya luego empezó en Francia, pero luego se extendió por toda Europa, y ya luego prácticamente ahora se habla de sistema internacional de unidades. Y hoy en día, pues ya lo que tenemos es que hemos progresado tanto en la tecnología y en la capacidad de medición, que somos capaces de medir pues hasta el nivel de los átomos, incluso por debajo, y al nivel de la galaxia. O sea, Eratóstenes estimó la circunferencia de la Tierra desde dentro, y nosotros hoy en día medimos la Tierra desde fuera con satélites. O sea, la diferencia es considerable, creo.
Pero bueno, que los antiguos, con su sistema de medida, hicieron también maravillas, ¿eh? O sea, que ahora tenemos otra tecnología, pero que ellos tampoco se quedaron mancos, ni muchísimo menos. Yo me descubro con lo que hicieron. Y por último, os decía que bueno, que íbamos a terminar con un paseo por la playa. El recorrido histórico, evidentemente, se acaba en el punto anterior, pero quise poner al final del libro, aparece, creo que ya no me da tiempo, me he pasado creo de tiempo, ¿no, Curro? Sí. Vale. He querido poner estas imágenes y en el libro un poco lo explico, que os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la playa de Cádiz con una investigación sobre las medidas antiguas? Bueno, pues sí, hay una relación, porque la playa ha tenido mucha importancia en mi investigación, los paseos por la playa. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues porque hay momentos en los que te das cuenta que las cosas, pues, como decía Steve Jobs, que se conectan los puntos, pues de repente todo se conecta y entiendes que el sol, la luna y todo eso que esta gente estudiaron, pues como todavía sigue estando aquí, pues en la playa el mito ese del aire, del sol, de la luna, del agua, pues resulta que lo vives un poco también en directo y es muy guay. Entonces, bueno, no lo puedo explicar mucho más, está explicado en el libro. Fue un momento muy feliz de la investigación, que a veces, aparte del gusto de batallar, de intentar sacar cosas que a veces no salen, cuando descubres cosas o tienes momentos estupendos, pues eso también ocurre. Y bueno, pues tenéis, Curro lo sabe, tenéis la playa de Cádiz cerca, es una maravilla, pues os invito a que vayáis, porque merece la pena. Y creo que con esto... Bueno, me faltaba la última. Muchas gracias a todos, que sois un público estupendo.